Buenas tardes. Esta es la sesión de los seminarios del Laboratorio de Nano y Microestructuras del día 11 de junio del 2021, siendo las 6:35 de la tarde. Vamos a dar inicio a la presentación de la alumna Ana Murrieta, alumna del posgrado de nanotecnología. Está en su segundo semestre y este sería su seminario de resumen del semestre 2. Ok, entonces Ana, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Este, tienes el micrófono abierto. Gracias. Creo que sí habilitar para que pueda compartir pantalla. Ya está. Perfecto. Gracias. Ok. Ok, muy bien. Entonces voy a presentar lo que he estado trabajando en este semestre, que básicamente es sobre la distribución de cationes en espinelas magnéticas basado en difracción de rayos X y análisis del método de Berthold. En el mundo de los materiales existe una clasificación que son los semiconductores magnéticos diluidos, que presentan una característica interesante, ya que tienen comportamiento de semiconductor, de transferencia electrónica, debido a la banda gap que presentan, y al mismo tiempo también tienen un comportamiento magnético en la alineación de sus espines. Aquí en la figura 1 se muestran tres diferentes tipos de materiales. El C es un semiconductor puro, donde hay especies dentro del material que tienen esa conducción de electrones. Y cuando estos materiales son dopados con algunos metales de transición o con algunas tierras raras, se genera tantos materiales B y A, que son semiconductores magnéticos, ya sea diluidos o semiconductores magnéticos puros, que ya presentan estos átomos que tienen espines que son susceptibles a los campos magnéticos. Entonces, esta característica que tienen estos materiales abre muchísimas aplicaciones que se están estudiando hoy en día, algunas más clásicas como dispositivos magnéticos, en baterías, tratamiento de agua, biomedicina, y algunas más contemporáneas como son los spintronics, que es justamente la combinación de un aparato electrónico con un aparato magnético, y que ahí tiene algunas funciones que se ven prometedoras, sobre todo en el área de computación cuántica, que aquí también lo pongo. Entonces son materiales que vale la pena estudiar hoy en día, y que tienen muy buenas posibilidades de aplicaciones en el futuro. Para entender un poquito más el magnetismo en estos materiales y en general en cualquier material, usualmente se miden con estas gráficas. Entonces, aquí en la figura A se puede observar cómo un material está en estado basal, no está bajo la influencia de ningún campo electromagnético, y estas flechas azules que se ven abajo son los espines o los dominios del material, que en este caso están desordenados, cada uno está por su lado, pues no apuntarían a alguna dirección específica. Y después en la figura B se empieza a observar cómo se aplica ya un campo electromagnético, y estas flechitas, que son los dominios, se empiezan a alinear hacia una dirección, en este caso es a la derecha. Y cuando se satura este campo magnético, todos los espines están apuntando a la misma dirección, y aquí el material ya está magnetizado. Y estas curvas se leen como en el eje X es el campo aplicado, y en el eje Y es la energía que se necesitaría para devolver ese campo magnético a cero, o ese nivel de
magnetización a cero. Que esto va a ser relevante después cuando muestre algunos estudios con datos reales, porque estas son simulaciones. Y dentro de los semiconductores magnéticos diluidos, o DMS, que lo voy a empezar a llamar así, existen algunos que tienen una estructura tipo espinela, que tienen esta fórmula AB2X4, donde A y B son cationes metálicos, usualmente metales de transición, y X es un oxígeno usualmente. Y estos cationes ocupan sitios octagonales y tetragonales dentro del material, y estos están coordenados ya sea por 6 o por 4 átomos de oxígeno, respectivamente. Y aquí en la figura A se puede ver una espinela con una estructura normal, es decir, todos sus cationes trivalentes están en sitios tetragonales y los divalentes en sitios octagonales. Y estos cationes se pueden reacomodar dentro de la estructura en otro sitio, ya sea tetragonal u octagonal. Entonces se dice que esta espinela se empieza a invertir. Y de aquí viene este término de grado de inversión, que es la fracción de sitios tetragonales ocupadas por iones trivalentes. Y en la figura B pues, se ve una espinela ya más inversa, donde ambos cationes, en este caso, ocupan sitios octagonales. También se les puede llamar espinelas mixtas, si no son completamente inversas. Y algunas espinelas, que son las que presentan comportamiento magnético, se pueden clasificar dentro de los DMS. Entonces ahí abre un área de oportunidad. Y este grado de inversión ha sido estudiado desde hace pues, más de 50 años y se ha encontrado que este grado de inversión es un equilibrio entre la concentración de los cationes, la temperatura de su síntesis y la presión de la síntesis. Y dependiendo de esos tres factores, se va a generar diferentes grados de inversión en el material. Y al mismo tiempo, conforme cambia el grado de inversión, también van cambiando las propiedades del material por el reacomodo cristalino en su estructura. Y entonces es una propiedad muy relevante para su estudio y existen varios métodos para estudiarlo. Entre ellos está la difracción de rayos X y ahorita voy a presentar 3 diferentes métodos para su estudio por difracción de rayos X. El primero es el método de Furuhashi, que se basa en encontrar una relación lineal entre las intensidades de cada pico en el difractograma. Y aquí en las figuras se observa un poquito del proceso que se sigue. Entonces, primero se toma un valor pues, base de grado de inversión y se calculan diferentes intensidades. Aquí está, es una comparación de intensidades. Y pues en un inicio no se nota que haya una relación lineal o bueno, no tan precisa entre estos datos calculados. Entonces se van haciendo iteraciones de estos puntos hasta que se llega a una relación lineal mucho más clara, como están aquí en las figuras del lado derecho. Y bueno, este es un método. Ahorita presento una comparativa con un poquito más de información. Segundo método es el factor R, que también compara intensidades calculadas y experimentales. Y este también busca una relación lineal, pero se basa más en términos estadísticos. Se busca un valor de R de unas tablas ya reportadas, así como hay distribuciones de Fisher, distribuciones gaussianas, distribuciones de chi cuadrada, hay distribución de R también. Y
y se utilizan estas fórmulas, se busca una relación lineal con este término, donde F son las observaciones, las intensidades experimentales de los difractogramas y calculadas a través de una fórmula que en un momento presento, una matriz de diseño que describe al sistema y una matriz de corrección de algún factor que también haya que considerar en el sistema y un término de error. Y se pueden obtener algunas curvas como la que se presenta aquí, y se presentan valores a diferentes niveles de significancia de acuerdo al estudio estadístico que se está haciendo. Y uno es un ajuste lineal, que es el de la línea punteada, y el de la línea sólida es el valor con el que se está comparando. Entonces sí se puede observar que hay un poquito de error. Y en la parte de abajo, la zona sombreada de negro, que está toda negra, es el intervalo de confianza, el 99%, y la que está rellena de rayas, intervalo de confianza al 95%. Y por último está el método de Berthold, que también se basa en densidades observadas y calculadas. Este se calcula con esta fórmula, donde incluye estos tres términos. LP es el factor de polarización de Lorentz, que toma en cuenta los ángulos de difracción de cada pico. Y F es un factor de estructura, donde se toma en cuenta U, V, W, que son las posiciones atómicas del material, y HKL, que son los planos de difracción. Y se hace esta sumatoria desde 1 hasta n, donde n es el número de posiciones en la celda cristalina que se está estudiando. En este caso, mientras más grande sea la celda que se esté estudiando, pues más grande se va a hacer esta sumatoria. Y está este término FI, que es un factor de distribución. Aquí es donde se define cómo se distribuyen los cationes en sitios tetragonales y octogonales con estas fórmulas. Y FCO son factores de scattering que están reportados en tablas. Y esta X es el grado de inversión que se busca. Entonces se hace una rutina donde se corren todos estos cálculos, y se va iterando este valor de X hasta que se cumple alguna condición establecida con un factor de agreement, que es esta diferencia entre las intensidades. Entonces es pues un método de minimización. Y bueno, esto es como para verlo en general, la comparación. Aquí están las diferentes fórmulas que se usan. Entonces, en el de Berthold, son principios de proporciones entre estas intensidades. Y este es útil para espinelas binarias y ternarias, pero no se recomienda que se use para espinelas con más cationes, porque pierde precisión, ya que no toma en cuenta tantas líneas de difracción en el cálculo. Una ventaja es que es independiente de factores térmicos y de escala, cosa que los otros dos no. Y tiene una computación más simple por el álgebra que lleva adentro. Y la gran ventaja es que aunque sea más simple, más sencillo, entre comillas, sigue siendo muy comparable los resultados que se logran con que con el factor R y el Furuhashi. Entonces es una buena alternativa por si se quisiera hacer algún primer acercamiento a estudiar un material, para no estar batallando con rutinas muy complejas. Berthold es una buena opción. Factor R utiliza una función residual, que es esta,
y este funciona para cualquier espinela, aunque es susceptible a errores estadísticos como veíamos en la gráfica. Y alguna otra desventaja es que bueno, podría tener tiempos de convergencia mayores, y sobre todo mayores mientras vaya creciendo la red cristalina que se estudia. El método de Furuhashi busca una relación lineal con esta fórmula, con las gráficas que veíamos. De igual manera, es útil para cualquier tipo de espinela, pero es susceptible a cambios en los factores de scattering. Es decir, si se tuviera un material que tiene dos cationes que son muy similares, a lo mejor cambian un poquito, el método de Furuhashi empieza a arrojar errores. Eh, por ahí leía reportado que hasta eh, usualmente tiene un error como del 3%, y puede aumentar hasta el 20, creo que era 22%, con cambios en los factores de scattering. De igual manera puede tener mayores tiempos de convergencia por la mayor cantidad de planos que se toman en cuenta. Bueno, habiendo hecho este review de los métodos que existen, pues puedo concluir que el método de Berthaud es una excelente opción para determinar la distribución de cationes en espinelas, ya que tiene tiempos de computación menores, a lo mejor es menos complicado, eh, pero sigue dando resultados muy comparables al factor R y al Furuhashi para espinelas binarias y ternarias. Y este método, Berthaud definió 3 condiciones para seleccionar los planos de difracción que se van a comparar. El primero es que sea independiente en el parámetro de oxígeno. Segundo, que varíen con el parámetro de inversión en el sentido opuesto. Es decir, mientras más invertido esté el plano, menos intenso sea el pico. Y que no sean muy diferentes entre ellos. Es decir, que los planos que se van a comparar no esté uno en una intensidad de 10.000 y en otro en una intensidad de 1.000, porque ahí sí sería mucha variación. Y bajo estas condiciones, los planos que son más adecuados para este método, para la comparación, son el 220, el 311, el 400 y el 422. Y esta es como un resumen de la metodología que sigue el método de Berthaud. Entonces, primero se toma un difractograma de un material que se haya sintetizado, estudiado, y se obtienen las intensidades experimentales. Después se calcula la intensidad teórica con las fórmulas que ya veíamos, variando el grado de inversión, y se evalúa este factor de agreement, que es como el criterio de convergencia, y se compara con algún valor que el usuario le dé, que usualmente es 0.05. El factor de agreement tendría que ser menor a 0.05 para que las intensidades calculadas y observadas sean, la proporción sea comparable, el valor sea comparable. Si no se llega, bueno, se vuelve a iterar, se cambia el grado de inversión, se vuelve a calcular la intensidad y de nuevo se evalúa este criterio. Una vez que se alcanza este criterio de convergencia, se simula la estructura, se toman las posiciones atómicas y el grado de inversión que estaba calculado en ese momento, se determina esta distribución de cationes y se puede calcular el grado de inversión finalmente. Y ya han habido varios estudios que se han hecho en diferentes espinelas con el método de Berthaud,
yo aquí puse algunas que me parecieron relevantes. Y aquí los autores, Kumar et al., determinan la distribución de cationes de esta ferrita de magnesio, manganesio y cobalto, variando la concentración de cobalto y de hierro en estas cantidades. Y usan el método de Berthold para calcular estas intensidades y hacen la comparación. Y a través de esta fórmula que ellos usaron, determinan el parámetro de inversión. Y se puede observar la distribución de los cationes en sitios tetragonales, que es el A, y octagonales, que es el B. Y se puede notar que el magnesio, el hierro y el cobalto tienen una tendencia a ir hacia sitios octagonales, al contrario del manganeso, que tiene mayor tendencia a posicionarse en sitios tetragonales. Y los autores también hacen un estudio de la magnetización del material sintetizado en las diferentes condiciones, y ellos encuentran en esta curva que hay una menor magnetización para el material que no tiene concentración de cobalto, cero de cobalto, y una mayor magnetización para el material que tiene mayor concentración de cobalto. Entonces, ellos concluyen que aquí en este material la concentración de los cationes, específicamente del cobalto, y esta distribución que encuentran es pues el factor que define esta magnetización. En otro estudio de Abasian, sintetizan 2 muestras de ferrita de zinc en una concentración estoquiométrica y una no estoquiométrica con hierro en 1.6. Para terminar esta distribución de cationes, que aquí se muestra, en donde se puede ver que el hierro en ambos casos tiene mayor tendencia a colocarse en sitios octagonales, y el zinc, en el caso de la concentración estoquiométrica, se concentra más en sitios tetragonales, y en la no estoquiométrica en sitios octagonales. Y también se determina el grado de inversión de 0.46 para la muestra estoquiométrica y de 0.505 para la muestra no estoquiométrica. Entonces aquí se pudiera observar cómo esta diferencia del posicionamiento del zinc, que en el caso del no estoquiométrico empieza a posicionarse más en sitios octagonales, es que empieza a aumentar este grado de inversión. Porque el zinc en una espinela normal tendría que estar en sitios tetragonales. Y ellos calculan esta distribución con estas fórmulas. Y también hacen estudios de la magnetización de las muestras, y encuentran que la ferrita de zinc estoquiométrica tiene mayor nivel de magnetización que la no estoquiométrica. Y aquí pues también nos podemos dar cuenta de que esta distribución del zinc en diferentes sitios afecta a la magnetización del material. Y por último, está este estudio de Teranian et al., donde sintetizan también una ferrita de zinc, y aquí en lugar de variar la concentración de los cationes, varían el tiempo de recocido. Annealing temperature, no estoy muy segura cómo se dice en español, pero creo que es algo así como recocido, desde 300 a 800 grados Celsius. Y ellos determinan varias cosas como la densidad del material, el tamaño de cristalita, los radios de sitios tetragonales y octagonales, y el parámetro de oxígeno,
pero no determinaron aquí un grado de inversión. Entonces deja un área de oportunidad. Lo que sí estudiaron fue la magnetización. Aquí el ZFO1 es el que fue sintetizado a menor temperatura y el ZFO7 es el de mayor temperatura. Entonces, se puede observar cómo el material que fue sintetizado a menor temperatura presenta mayor magnetización que el que fue sintetizado a mayor temperatura. Y así es la tendencia. Conforme más temperatura sea la síntesis, menor magnetización tiene. Y aquí faltaría que los autores reportaran la distribución de cationes, porque pues, podría ser interesante observar cómo con esa mayor temperatura le da oportunidad a la celda cristalina a organizarse de manera diferente, y pues ver si hay una tendencia entre esta distribución de cationes y magnetización, pero no lo reportan, entonces pues deja esa pregunta. Y... Ay, no puedo pasar. Ok. Aquí presento una tabla con la comparación de estos tres estudios, eh, que son diferentes materiales, pero las tres son ferritas. El tamaño de cristalita, todas son en los nanómetros, son nanoestructuradas. Aquí pues la más pequeña sería esta ferrita de zinc, de Avacian. Y en los otros casos, pues sí varía considerablemente el tamaño. Se reporta algún valor de inversión. En los primeros dos casos sí reportaban el grado de inversión. En tercero, solamente el radio iónico de los sitios, no la distribución de cationes. Estudian diferentes variables, concentración de algún catión, la estoquiometría del hierro o la temperatura del recocido. Entonces, haciendo este estudio de la literatura que he reportado, que se ha estudiado de Spinelas, sobre Bertholdt y su magnetismo, me deja esta pregunta como área de oportunidad en el último estudio, que es si esta temperatura del recocido en las espinelas magnéticas afecta la distribución catónica y su comportamiento magnético. Lo que me lleva a tener esta hipótesis que las propiedades magnéticas de las espinelas dependen de esta distribución de cationes, que al mismo tiempo depende de las condiciones de la síntesis. Lo cual pues sí se ha reportado, pero pues todavía hay un área de oportunidad ahí para aportar algo más. Por lo cual mi objetivo general ya de la tesis que voy a empezar el siguiente semestre, más bien que voy a empezar el trabajo experimental, es encontrar esta relación entre la distribución de cationes, grado de inversión y las propiedades magnéticas bajo diferentes condiciones de síntesis. Y en objetivos específicos sería sintetizar nanopartículas de ferrita de zinc bajo diferentes condiciones de temperatura para tratar de crear materiales con diferentes grados de inversión. Hacer una caracterización de estos materiales con difracción de rayos X, microscopías y FTIR para confirmar que el material sintetizado es este compuesto que es el deseado, la ferrita de zinc. De desarrollar un método computacional basado en el método de Bertholdt para determinar esta distribución de cationes en los materiales y hacer un estudio de la magnetización de los materiales para relacionar esta distribución de cationes que se va a determinar con el método de Bertholdt y su comportamiento magnético, también tomando en cuenta las condiciones de síntesis que se van a realizar. Entonces el material que yo estoy proponiendo ahorita es esta ferrita de zinc, que tiene estructura de espinela. Aquí se muestra la estructura cristalina, donde el hierro tiende a colocarse en sitios octagonales y el zinc en tetragonales.
pero pues también pueden estar colocadas uno en otro. Entonces es una espinera mixta. Y este es un material DMS que presenta tanto comportamiento magnético como de semiconductor. Entonces puede tener muchas aplicaciones como en sensores, en fotocatálisis, en biomedicina, como agente de contraste en resonancias magnéticas. Y pues posiblemente en esta área que se está desarrollando los spintronics. Entonces es un material interesante que se basa en tener un óxido de zinc, que es un semiconductor, y dopar ahí con átomos de hierro que le dan este comportamiento magnético de DMS. La metodología experimental que estoy proponiendo es hacer una síntesis de coprecipitación usando como precursores óxido de zinc, óxido de hierro, diluidos en agua desionizada, llevar el pH básico entre 9 y 10 para evitar la oxidación de los materiales que se están mezclando, centrifugar para decantar solamente el material que se busca y no algún contaminante que quede en el sobrenadante. Y después hacer este recocido variando la temperatura desde 400 hasta 1200 grados. Aquí puede ser desde 3 horas hasta 24 horas, eso todavía lo estoy pensando. Y después dejar que se enfríe a temperatura ambiente y se obtendría un polvo que en teoría debería ser esta ferrita de zinc. Para comprobar que el material sintetizado es el que queremos, se harían las siguientes caracterizaciones. Primero, difracción de rayos X para observar que los picos a este material y que no haya alguna otra fase o algún subproducto que se haya generado en la síntesis. También infrarrojo, spectroscopía de infrarrojo, para ver estas vibraciones de los enlaces y también confirmar que el material se haya sintetizado correctamente, que se presenten los enlaces, las vibraciones de enlaces adecuadas para este material. Algún tipo de microscopía que podría ser SEM o podría ser TEM para observar la morfología de las nanopartículas y pues ver también ahí el tamaño de partícula, la distribución de los tamaños. Y EDX, que es Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, para detectar las concentraciones de cada átomo presente en la muestra. También verificar que sean las especies adecuadas para el material que se está buscando. Y por último, se hará los estudios de magnetización con un magnetómetro de muestra vibracional, vibrating, para ver este comportamiento magnético. Y por otro lado, será una parte de metodología computacional. La principal sería la rutina de Berthold. Entonces se comenzaría con el mismo difractograma, los mismos difractogramas que ya se midieron. Esto es el crudo. Entonces primero se introducieron una rutina que ya está hecha en MATLAB para refinar estos datos, eliminar la adhesión del instrumento y cualquier otro ajuste necesario. Y después se va a realizar una rutina basada en el método de Berthold en MATLAB también, donde se puedan introducir estos datos de los difractogramas y poder obtener así el grado de inversión. Y por otro lado, también se planea hacer un estudio computacional
de la estructura electrónica de este material. Y eso también pues, es importante porque el material tiene comportamiento magnético y de semiconductor. En este caso sería teórico. Primero se haría la estructura del material, la ferrita de zinc, variando el grado de inversión de 0 a 1 para tener suficientes muestras para comparar. También en punto 25, punto 5 y punto 73. Se optimizan estas estructuras y después estos datos se meten en un programa ab initio en Quantum Expresso para obtener, por un lado, la estructura de bandas y también la densidad de estados, que ambas son medidas de la distribución electrónica en el material, y así se puede obtener la banda gap, que define la capacidad conductora del material. Y bueno, pensando un poquito en esto, podría ser la parte experimental también estudiar esta parte de conductividad, de la parte electrónica del semiconductor tal cual, pero sería un caso ideal, pero va a depender más bien yo creo que del tiempo y de cómo se avance en la otra parte experimental, pero sí lo podría estar tomando en cuenta para un futuro. Y ya para terminar, una buena noticia, me dieron la beca Snyder también para el Congreso de Denver para presentar este trabajo del review. Entonces, pues por ahí voy a estar trabajando arduamente en presentar el póster con esta información. Bueno, sería todo de mi parte. Me gustaría escuchar sus comentarios y preguntas también. Bravo. Muy bien, Ana. Muy orgulloso de ti, de esta presentación muy bonita, muy, muy clara. Hay unos detalles, ¿verdad? Que como es pues que sí, son normales, ¿verdad? De tenerlos, pero muy bien, muy bien. De verdad, muy, muy bien, muy, muy alegre, muy contento de que estés absorbiendo la información, ¿verdad? De una manera lógica y que tú mismo vayas construyendo las ideas. Pero muy bien, bravo. Y esa nota final de otra vez ser por segunda ocasión, ¿verdad? Ser tener el reconocimiento de Robert Snyder. Robert Snyder fue uno de los cristalógrafos más reconocidos a nivel mundial, ¿eh? De hecho, cuando murió, la familia dijo, queremos, ¿verdad?, que el legado de Robert pues siga pues apareciendo, siga estando su nombre, ¿verdad?, se siga pronunciando. Entonces de ahí hicieron un fondo para la beca Robert Snyder. Entonces eso es muy, muy bueno para ti, Ana, en cualquier momento que quieras así como aplicar a otros lugares, a trabajos, en tu misma, ya viéndote ya como futura profesional, ¿verdad? Cuando armes tu CV y quieras entrar a trabajar a algún lugar, pues puedes también sacar a pecho eso, ¿sí? Felicidades, felicidades, felicidades. Muy bien. Y como dices, toca trabajar ese póster. Bien, bueno. Ahí, también está Andrés ahí felicitándote. Y también, Andrés, tenemos que trabajar eso. Bien, chicos. Buenas noticias también. Pues hoy es el último día de clases, así que ya tenemos, digamos así, como tiempo para dedicarnos más a nuestros deberes y tareas. Voy a empezar dando mis comentarios, Ana. Ok, y tengo una idea así en general, ¿sí? Una idea muy general que posiblemente te va a tocar a ti en algunos años más, ya cuando ya estés en la parte ya profesional. Lo dijiste al último y también al inicio. Dijiste que esta espinela de hierro y de zinc pudiera tener 3 aplicaciones diferentes. Mencionaste
sería imaging, nanomedicina, bueno, aplicaciones de medicina. La otra dijiste en espintrónica, para estos materiales que tienen estas dos características importantes, ¿verdad? Semiconductores y magnéticos. Y la otra que mencionaste era, ¿cuál era la tercera que mencionaste? Al último. ¿Electrónica? ¿Cuál era la última? ¿La tercera? Perdón. Ya en la diapositiva 17, En 18. fotocatálisis. Fotocatálisis. Ahí, Ajá. es que no lo grabé bien ahí aquí en mi memoria. Había tres aplicaciones. Y bueno, y al inicio también dijiste aplicaciones así en generales, ¿verdad? Aplicaciones en biomedicina, en batería y todas esas cosas. Ok. Ahorita tal vez por la cuestión del mismo proyecto, ¿verdad? Por que es pequeñito, digamos así, son 2 años, cosas así. Caer ya en algo así, en aterrizar algo ya muy, muy concreto, tal vez aún no, ¿verdad? Pero eso no quita de que se pueda pensar ya en algo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te hago así de forma directa, ¿verdad? Si tú necesitaras un fondo, si tú necesitaras fondear, haz de cuenta que en ese fondo tú pudieras comprar incluso hasta un microscopio SEM, por ejemplo. Un fondo muy grande, ¿verdad? O sea, pudieras traer mucho dinero, ¿verdad? Fondear. ¿En dónde venderías estos materiales? ¿A quién le venderías? ¿Alguien que quiere que resuelvas cuestiones de biomedicina? ¿Alguien que quiera resolver cuestiones de energía o baterías recargables? ¿O alguien que quiere aplicaciones de espintrónica para electrónicas? ¿A quién le venderías tú el proyecto? Cualquiera, pero ¿O quién crees que te compraría el proyecto? yo creo que las aplicaciones en electrónica, ya sea de espintrónica, que es nuevo y pues eso abre la puerta a computación cuántica que pues se viene fuerte. Ajá, Y inclusive también en baterías recargables, baterías verdes, podría ser. ajá. eh, o también podría ser inclusive el tratamiento de agua, que ahorita está muy Ambiente. sonado, la Ajá, contaminación del agua. Yo creo que ajá. en esas dos sería donde habría más posibilidad de que a alguien le interesara comprar el proyecto. Ajá. Mire, porque hay que tener bien en claro los ejes principales que mueven al mundo en cuestiones de investigación, ¿verdad? Un eje muy, muy marcado es la medicina, o sea, definitivamente. O sea, déjate qué medicina, qué tipo de medicina, medicina como campo, como columna vertebral, ¿verdad? Sí, como una columna principal. O sea, ese, ese campo, ¿verdad? Es muy grande y genera mucho dinero y genera muchos proyectos y genera muchos, eh, asociaciones con universidades, proyectos así en general, ¿verdad? Medicina, o sea, es algo así y de ahí ponle medicina diagnóstico, medicina tratamiento, medicina, todo lo que implica, ¿verdad? Otro gran pilar es energía, ¿sí? Energía, muchísimas universidades en Estados Unidos están dedicadas a energía, ¿ok? Este, y energía renovable, el tipo de energía que sea, ¿sí? Piensen, por ejemplo, toda esta cuestión de los viajes espaciales, ¿verdad? Las exploraciones a otros planetas, necesitas energía, necesitas baterías recargables. Eso con carbono, un material con otro carbono, perdón, con otro material, etcétera. Pero ese es un gran pilar. Y otro pilar que está como es la cara de la misma moneda, hay en energía, es electrónica. ¿Sí? A mí me enseñaron en Estados Unidos eso, que el mundo estaba dividido en dos polos, en energía y en electrónica. Energía Estados Unidos y electrónica Asia. ¿Ok? Ahora,
En cuestiones de electrónica, pues es algo muy fino, muy especial. Y no sé si ustedes oyeron la noticia o leyeron la noticia que el gobierno de Estados Unidos, del nuevo presidente, mandó un proyecto que la Cámara Baja ahora tiene que aprobarlo, ya se aprobó en el Senado, y dicen que lo vieron así medio raro porque es la primera vez en que conservadores y republicanos están a favor de un megaproyecto que estamos hablando como de 50.000 millones de dólares. Algo así es brutal, así es algo, dicen que tienen como más o menos como desde la época del 70 que no le invierten tantísimo. ¿Y en qué quieren invertirlo? Quieren invertirlo en electrónica. Ahora con lo del COVID y con el problema que tenemos con los chips, China, Taiwán y todos allá en Asia están retrasándose en hacer los chips. Los chips no solamente son para las computadoras de escritorio, las laptops, ¿verdad? Son para celulares, son para aviones, son para coches, etcétera. Y entonces ya no se dan abasto porque es una cadena muy frágil, ¿verdad? Entonces dicen que quieren romper con esa hegemonía y traer acá. Y hay unos analistas que lo ven con buenos ojos y otros que no lo ven con buenos ojos. Dicen que tal vez ahí se va a desperdiciar muchísimo dinero, pero le van a invertir demasiado. O sea, yo me estoy imaginando que los próximos 10, 20 años, si es que este proyecto empieza a funcionar, ¿verdad? Vamos a estar hablando de cuestiones electrónicas, pero ya no made in China, sino ya hecho acá en Estados Unidos, ¿sí? O sea, quieren robarle, por decirlo así, comillas, estoy tal vez haciendo mal uso de la palabra, ¿verdad? De toda esa hegemonía que ha tenido China en electrónica y quieren traérselo acá, ¿ok? Entonces eso se viene, ¿verdad? Viene pesadísimo y como lo que dices también tú con la computación cuántica, etcétera, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? La electrónica es de Asia. O sea, si quieres estudiar electrónica o cosas así, bien, tienes que ir a una universidad asiática para tener las cosas más claras, porque finalmente ahí es donde tienen las fábricas de esto, ¿verdad? Los chips, por ejemplo. Ustedes saben, los chips de Intel o de todos estos se hacen allá en China. Y el otro gran pilar, repitiendo medicina, energía y electrónica, el otro gran pilar es medio ambiente. ¿Sí? Medio ambiente. Entonces, medio ambiente puede ser agua, puede ser aire, puede ser selva, puede ser mar, puede ser la Antártida, ¿verdad? Pero medio ambiente. Entonces, si ustedes tienen bien claro esos cuatro, ¿verdad? Yo les invito a que estén leyendo cosas que vayan por ahí, ¿verdad? Que vayan algo en medicina, que vaya algo en energía, en electrónica, y que a sus proyectos o a su vida en sí, la vayan tratando de alinear a algo de ahí. Porque ahí es donde ustedes van a tener que encontrar los proyectos finalmente, ¿ok? Nadie les va a dar así el dinero de golpe, ¿verdad? Tienen que aprender a saber vender ideas, saber vender proyectos. A veces un poquito alejarse del, eh, de la rigurosidad, ¿verdad? Del electrón y de la función de onda y de etcétera, ¿verdad? Sino caer en estas cosas acá más de que tiene un campo, un impacto, ¿verdad? Universal, ¿sí? Entonces, yo por eso te dije esto, ¿verdad? Para, para que tú tal vez empieces a leer un poquito, o sea, alejarte de los papers que estás leyendo, un poquito, no todo, ¿verdad? Simplemente un poquito, y leer algunos de estos grandes reviews que se hacen sobre medicina, energía, electrónica, medio ambiente, y ver si tu proyecto lo puedes amarrar para ir a uno de ellos. A mí me interesa muchísimo, por ejemplo, también imagenología. Tengo unos colaboradores con el Instituto de Cancerología ahí en el DF, bueno, en la Ciudad de México. Hemos trabajado con Tectenium, con nanopartículas de oro, tenemos ahí algún artículos ahí publicados en eso. Y
y se pueden usar para eso. En cuestiones de electrónica, ¿verdad? Es un poco difícil porque siempre se dice sobre hacer los sensores y todas esas cosas. Y lo difícil de eso, de la implementación de eso, es que se necesita equipamiento muy sofisticado. No quiero decir que no se deba de pensar en hacer esos proyectos, simplemente estoy diciendo que la implementación actual, para mí, es un poquito más difícil. La cuestión es de energía, por la cercanía a Estados Unidos, pues eso es mucho más fácil, ¿verdad? Y medio ambiente, pues eso está en todo lado, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo es que vayan tratando de poner sus proyectos en un contexto así de estos 4 grandes pilares, ¿verdad? Medicina, energía, electrónica, medio ambiente. No sé si me falta algún otro por ahí, pero yo creo que esos son los 4 importantes sobre los que se rige todo lo demás. Y si ustedes empiezan a hablar primeramente de medicina y luego ya recaen ahora sí en su tema particular, pero ya presentaron, dijeron esta es la gran solución que quiero yo dar en mis próximos 20 años de investigación. ¿Sí? Voy a estar aquí enfocado en medicina, voy a estar enfocado acá en energía. Y no necesitan ser médicos para estar en medicina, como no necesitan ser físicos para estar metidos en algo de química o químicos. O sea, ahora ya están tan conectadas las cosas que mm, no piensen que deben de tener una formación así muy formal en algo para estar en un campo de eso, ¿verdad? Como por ejemplo medicina, ¿verdad? Ok, entonces, eso te pregunté para darte para que te animes, ¿verdad? Por ejemplo, en la introducción de la tesis o en los antecedentes de la tesis puedes hablar algo así como de medio ambiente y de alguna manera tú has hecho las conexiones para que caigas esto para medio ambiente. ¿En qué forma? Pues, por ejemplo, puede ser en tratamiento de agua, ¿verdad? Pero eso es medio ambiente. No te vayas a agua, no te vayas a tratamiento de agua, sino a medio ambiente. Eso es lo que golpea, lo que pega, lo que da la importancia así general. Ahora, si tú quieres irte por electrónica, pues lee algo más de computación cuántica y cosas así, y lo vendes. Y también, eh, puedes encontrarte en algún momento, ¿verdad? Con proyectos, con convocatorias específicas para eso, y ahí es donde toca meter el proyecto y tratar de ganarlo. Lo mismo en energía, lo mismo en medicinas. Entonces, eso te pido, ¿verdad? Que no lo menciones así, muy como es muy hacia la ligera, y esto se aplica acá, esto se aplica allá, se puede aplicar aquí, acá, y da, o sea, solamente por poner esa primera diapositiva, ¿verdad? ¿No? Esa primera diapositiva es muy importante, muy fuerte, porque puede marcar propiamente tu carrera, ¿sí? ¿Ok? Pero tienes que saber, o sea, que ahí están esas posibilidades, ¿verdad? Ok, bueno, ya. Pasando ya a los temas, de las observaciones así más puntuales sobre la presentación. Um, en la diapositiva 3 están las figuras de B respecto a H, ¿verdad? Supongo que eh, BT, o sea, las unidades son teslas, entonces eso quiere decir campo de magnetización, y H, amperes sobre metro. Eso estoy yo tratando de interpretar qué es. Y lo que quiero decir en otras palabras es que no lo explicaste mejor, ¿ok? ¿Qué son esas curvas? Es una función, ¿verdad? La B se comporta respecto a H, ¿verdad? Y tiene esa forma. Y también tiene esas histéresis. También deberías de mencionar, ¿verdad? Que cuando H aumenta, pero llega ya a un plató y luego se regresa, no regresa por el mismo camino, ¿verdad? Entonces, explicar un poquito mejor eso, creo que es necesario darle un poquito más de contexto a eso. Ok, en la diapositiva 4 habla sobre los métodos para medir la inversión y mencionas XRD y luego una subclasificación con los métodos de Furuhashi, el factor R y el Berthaud, pero no hablaste de otras metodologías que no sean de XRD. Entonces, aquí es muy importante que hables unas 3, por ejemplo. ¿Ok?
O que digas que el método de inversión solamente se puede medir por XRD. Yo te diría que hay una segunda que entraría en esto, que sería Raman. Con Raman puedes ver también, no exactamente la inversión de la celda cristalina, pero sí el cambio de fase. Entonces, la inversión cristalina, sí, la inversión de la celda cristalina también es como cambiar la fase cristalina, ¿verdad? Como se mueven, entonces la estructura también ahí va como cambiando, ¿verdad? Entonces, yo ahí te pido que des otras, por lo menos 2 más, o sea, 3 en total, de métodos generales, ¿verdad? Así para medir eso de la inversión. Además del XRD, puede ser Raman y otro que tengas que averiguar. Y digas sin decir que uno es mejor que otro, no sé qué, que digas, simplemente que des una justificación muy personal por qué te vas por XRD, ¿sí? Puede ser porque es una metodología muy sencilla, muy estándar, que está en muchos laboratorios, etcétera, ¿verdad? Fácil de implementar, económica. Por ahí le puedes dar la vuelta y sacar tú mismo tu justificación de por qué te vas por XRD, ¿verdad? Yo creo que otra técnica pudiera ser también para ver las posiciones donde están estos, de manera así como indirecta, los iones, también pudiera ser XPS, ¿sí? XPS, entonces, pero ahí, bueno, hayas tú la tarea de averiguar cuál más, porque si tienes que darle contexto, porque simplemente me dijiste, hay varias técnicas, XRD una de ellas, y te fuiste con las subclasificaciones, ¿ok? Bueno, em, luego hablaste de Furuhashi, del factor R y del método de Berthaud. Y aquí es muy bien, ¿verdad? Dar esa comparativa. Y hay que ir sacándole la vuelta siempre. ¿Por qué te quedas con Berthaud? ¿Por qué te quedas con Berthaud? Lo dijiste, pero no muy contundente. Yo no creo que una justificación sea la complejidad computacional. Hay cosas muchísimo más complejas que esto, pero un millón veces más compleja que estas cosas. Y si comparábamos eso con el método de Bortó, con cual sea de estos, o sea, dirías, pues esto es juego de niños. Entonces, no, yo creo que no hay que darle la vuelta o la justificación porque es más complicado computacionalmente o no, sino por el alcance mismo que puede dar esto. Y tú mismo mostraste, ¿verdad? Finalmente, que el método de Berthaud, no me acuerdo ahorita que vaya buscándolo, lo dijiste, que por qué se debería de usar eso, ¿verdad? Bueno, eh, en la diapositiva 9 dices que no difieren fuertemente. Bueno, yo ahí digo, creo que estabas hablando del método de Berthaud, ¿verdad? Do not differ strongly. ¿En qué? En la intensidad. Habría que poner ahí, en la intensidad, ¿verdad? Así, o sea, sí lo mencionaste, pero no está escrito en la diapositiva así, que las intensidades no deben de diferir fuertemente, ¿verdad? Porque el sujeto ahí no se menciona, ¿verdad? Do not differ strongly. What? ¿Ok? Bueno, dice, planets are also whose intensities. Ok, aquí, whose Sí, sí, intensities. Ok, ahí está. ok, no, Pero a lo entonces sí estaba. mejor, no sé si quede más claro si lo ponga en cada punto. O decir, ¿verdad? Que el método de Berthaud, bueno, sí lo dijiste, pero no estaba escrito. Es que sí lo mencionaste, dijiste, o sea, que las intensidades tienen que ser relativamente similares, ¿verdad? Pero bueno, tal vez, no sé, simplemente subrayar, poner en negrilla intensities, simplemente así. Ok. Ah, y ya. O sea, ahí supongo que está bien. A ver, en la 10, ok. En la 10, mira, yo te recomiendo que como una figura que te va a quedar muy bonita, ¿puedes poner la 10, por favor?
Ajá, mira, entonces yo te recomiendo que colocases una línea punteada desde la flecha que dice get para la derecha y desde get para la izquierda y dividas como en dos partes, ¿verdad? Entonces lo que está a la derecha es lo que está ahí escrito en esas líneas, etcétera, y eso ponlo arriba como theoretical y lo que vaya a la izquierda ponlo experimental, ¿sí? Y entonces, ya lo dijiste la vez pasada, ese difractograma es del oro, el oro no es una espinela y tampoco es un material de MS, ¿verdad? Entonces, yo te voy a enviar ahorita una figura y te pido de favor que abajo de la figura pongas Unpublished Work, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es una serie de mediciones de XRD de espinelas que fueron variando por la temperatura, el grado de inversión. Te voy a enviar te voy a compartir esa, esa figura. Ok, entonces aquí en esta diapositiva vas a decir lo que dijiste, pero vas a empezar diciendo, se muestra una serie de difractogramas en los cuales es la misma composición química, pero variando la temperatura, variando algún parámetro, va moviéndose las intensidades de las intensidades relativas de los picos de difracción y esto se usa para meterle a la parte teórica, ¿ok? Pero para que se vea que la metodología, en otras palabras, la metodología requiere a fuerza de una parte experimental. Si no existe la parte experimental, no puede haber la parte teórica, ¿sí? No tienes datos para poder mover en ese algoritmo que hagas, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar así muy, muy puntual para las personas que entrarían en esto, ¿verdad? Les ayudaría muchísimo entender que a partir de algo experimental vamos a elaborar algo teórico para poder interpretar esa misma parte experimental, ¿sí? Entonces, aquí te envío, cuando terminemos, te envío esa figura y la agregas justo aquí, en la parte izquierda, ahí puede ser que sirva o no puede ser que sirva esa línea punteada, pero tú sí aclara que algo es experimental y algo es teórico, ¿no? ¿Sí? Cuando hables, cuando detalles. Ok, bueno. Ok, luego ya pasamos a la diapositiva 11 y empiezas a hablar del trabajo de Kumar, el de Abasain y el de Tehranian. Y sabes, yo estaba pensando que empezaste a hablar esto por cuestión así cronológica de los años, porque creo que empezaba el 15, luego el 17, luego el 19. Algo así, ¿verdad? ¿Qué año es? Es 17, luego el otro que sigue, 19 y el otro 19, ajá. Entonces, pero fíjate, aquí puedes tú darle el justificativo del método de Berto. Fíjate, en el método de Kumar, ahí se analizó una espinela con 4 iones. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, eso es una robustez del método, ¿sí o no? ¿Ves? Sí. No sé qué pasaría con el método del factor R o el de Kuruhashi, pero yo veo eso así que dijiste tan sencillo con el método de Berthold, digo, pero wow, o sea, poder analizar un grado de inversión en ese material tan complejo de 1, 2, 3, 4, 5 átomos, o sea, se me hace que no es algo muy, que le da calidad al método, ¿verdad? Le da robustez al método de Berthold, ¿sí? Entonces, enfócate en eso, o sea, el método de Berthold puede también hacer análisis sigo con zeolitas, en espinelas tan complejas como estas. ¿Sí? Ok, entonces yo estaba pensando que tal vez este Kumar no debería de estar aquí en la 11, sino en la 12 o en la 13. ¿Ok? Entonces, la que sigue es el de Abasain y aquí tú hablas el método de Berthold por composición. Entonces, fíjate, ¿ves? Ahora, el método de Berthold, además de medir el grado de inversión en materiales muy complejos, también lo puede hacer cambiando la composición química. ¿Ves? O sea, tiene mucha robustez el método. ¿Sí? Entonces, saca todas estas características y menciona
cuando compares con el factor R o con el método de Kuruhashi, ¿verdad? Y de ahí tú digas, pues por esto, y además por su simplicidad computacional, pues es un método que debería de ser estándar, ¿verdad? O una primera entrada en hacer estas cosas, ¿sí? Pero aquí tú mismo estás diciéndolo. Entonces, yo, por ejemplo, hablaría primero de la Basaín, ¿sí? Hablar de la estequiometría, ¿verdad? Hablar de la composición, como dijiste tú. Luego me metería al de Kumar, ¿sí? Ahí agregaría esa complejidad ya con el número de átomos. Y finalmente terminaría con el de Tehranian, ¿verdad? En donde aquí es una pregunta que tenía. ¿Qué es esa U? No te alcancé a escuchar de la tabla, la U. El parámetro de oxígeno. Pero eso no te da el grado de inversión. Creo que sí se relacionan de alguna manera, pero no, nunca lo ponen explícitamente en el estudio. O sea, no está publicado explícitamente como grado de inversión o distribución catiónica. Nada más reportan U, RB y RA. Que sí se Ajá, pudiera sacar, pero pues hay que hacerlo. Y pues, yo no lo he hecho. ajá. Ah, ok, ok. Ya he entendido por dónde va. Ajá. Pero finalmente, hacen un estudio bueno, es que la tabla que dirían, no sé, pero ¿qué estaban midiendo aquí? O sea, la tabla que nos está informando. El cambio de U. Sí, sí, sí. Ajá, el cambio del oxígeno, ¿verdad? La movilidad ahí del... Pero pues que sí, o sea, eso pues también está hablando del cambio de X y del grado de inversión. Pero fíjate, bueno, entonces, este, pues pudieras terminar con ¿verdad? Y aquí decir nuevamente lo que repetiste, ¿verdad? En el trabajo que voy a hacer, voy a seguir más o menos la metodología de ver el cambio del grado de inversión respecto al, a la temperatura de cocido, ¿no? Sí, cómo le afecta a, a esto. Y bueno, entonces este artículo se convertiría en tu, ¿cómo se diría? Con el que siempre vas a estar cotejando tus datos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí yo creo que a este artículo le deberías de leer un poquito más y de aquí sacar lo que le falta a este artículo y el aporte de tu investigación, qué haría sobre qué agregaría sobre esto, ¿verdad? Ok. Entonces así, Miriam, primero por el de Abasaín, luego por el de Kumar, terminar con esto, rematar finalmente las bondades, digamos así, del método de Berthold y sacar de ahí eh, eh, ideas para justificar tu proyecto, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno. Ok, vamos a la 17. Y en la 17, ok, aquí FTIR no te va a poder dar nunca en ningún material inorgánico, te va a dar como información, ¿sí? Porque FTIR lo que mide son las vibraciones, digamos así, como un poquito de baja energía, que son pues los carbonilos, los carbonos y cositas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, las vibraciones de estos materiales están abajo de los 500 número de onda y ya entramos en cuestiones así como de el, em, el infrarrojo cercano y ya son energías muy altas. Entonces ahí, en un espectro eso se vería así como ruido,
¿sí? Entonces FTIR no te va a dar. Pero sí Raman. Raman sí te va a dar. Sí, Raman sí te puede dar eso. Entonces yo ahí quitaría... de hecho, no tiene caso, nunca pudiera... A menos que tú usaras algún compuesto orgánico para la síntesis de alguna manera, ¿verdad? Por ahí, para ver si es que sigue en el material o en los lavados ya se fue, pero no. Entonces ahí hay que quitar el FTIR. Si quieres, pon Raman o pon este XPS, pero FTIR definitivamente no. De hecho, en un trabajo que ahí tenemos detenido con otros colegas, estábamos buscando la correlación entre el grado de inversión sacado por XRD y sacado por Raman, pero ya no le seguimos, nos llegó el COVID y ya eso nos dejó así como en orillas diferentes, pero ahí ya veíamos algo que sí era factible. Este, conectar esas dos cosas. Bueno, ok, yo voy a enviarte también la tarjeta XRD de este material sin hierro oxígeno para que tú la tengas y te la memorices y te sepas todos los picos del difractograma, ¿ok? Yo me encargo de enviarte la tarjeta. Tengo que pedir a California la tarjeta y ya te envío, ¿ok? Pero ese la vas a imprimir y la vas a tener ahí en tu escritorio y vas a verle a ese difractograma 1000 veces, porque a eso es donde más o menos tienes que llegar, ¿ok? Pero yo me encargo de darte esa tarjeta, de encontrar. Ok, y ya en la 19, en la 19, me quedó la duda si es que ibas a hacer nanopartículas o qué tipo de partículas son las que vas a sacar o por qué deberían o no deberían de ser nanopartículas o qué interés le meterías si le agregas como nanopartículas o la síntesis que tú estás haciendo te va a llevar a nanopartículas. Porque aquí entró la palabra nanopartículas así como de golpe. Y entonces, ¿cuál es tu apreciación? ¿Vas a hacer nanopartículas o simplemente fue así como, no sé, se te ocurrió? No, no, sí son nanopartículas, pero eso sí me faltó mencionarlo porque en las nanopartículas las propiedades magnéticas se aumentan a comparación del material en bulk. Ok, entonces, pues esa información de nano, pues tienes que subirla casi, después de que hables algo de medicina, después de que hables algo de energía, en términos generales, ¿verdad? Después de que hables en términos generales algo de electrónica o de medio ambiente, lo que sigue, la siguiente palabra clave es nano, ¿sí? Porque la nanotecnología, lo que sea, va a impactar a la medicina, al campo de la energía, al campo de la electrónica, al campo del medio ambiente. Entonces ahí conectas ya esos grandes pilares con pilares menores, pero pues de alta importancia, se llama tecnologías emergentes, ¿verdad? Entonces aquí tendrías que hablar de la nanotecnología. A ver, pues sí, en la primera, segunda diapositiva tendrías que hablar algo de nanotecnología en términos generales y rescatar un poquito sobre las bondades o las particularidades que tendría las nanopartículas en el contexto tuyo. ¿Sí? Ok, pero esta información aquí llegó así bruscamente y, pues, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde fue? ¿Qué conecte le hago? ¿Verdad? Entonces, en eso, ahí implica que no solamente hables del tamaño, ¿verdad? No solamente que sean partículas, no sé, de 10, 20, 50 nanómetros, lo que sea, también de la forma, ¿sí? Y eso, ¿por qué? Porque tú estás presentando una metodología experimental, la que estamos viendo ahorita en la diapositiva 19, y entonces no me queda claro si esa mezcla, ¿verdad?, que se va a hacer de los óxidos te va a llevar a nanocosas, y si te lleva a nanopartículas, pues, ¿a qué tipo de nanopartículas? ¿A esféricas? ¿A tubos? ¿A rods? ¿A qué? ¿Y por qué rods y no partículas esféricas? ¿O por qué partículas esféricas y no tubos?
¿sí? Entonces, recuerda nuevamente, Ana, que estás en el posgrado de nanotecnología, en la maestría de nanotecnología, y de alguna manera tienes tú que sacar en pecho eso, ¿no? Está muy bien todo lo que has hecho, todo, el 99.9% está muy bien hecho y dicho, pero te falta ese 0.1% que sería que le des la importancia pues a la nanotecnología, porque estás en un posgrado de nanotecnología, ¿ok? Entonces ahí esa sería la última pregunta y la recomendación. Y ahí por lo demás, me ha gustado muy bien. Ya, ya de aquí al seminario que des en diciembre de este año, ¿verdad? Pues vamos a sacar más información y vamos a tener más ideas, más cuestiones más interesantes que empezar a discutir. Ok, a ver, después la 20. La 20, ajá. Ok. Ahí estuvo muy bien porque dijiste que quieres ver las propiedades electrónicas, ¿verdad? De la GAP, porque son materiales semiconductores. Entonces ahí... ok, esa era la idea, que la quería decir, pero no me he recordado. Asimismo, ¿verdad? Después de que hablaste de medicina, energía electrónica, medio ambiente, no sé qué, luego lo ligaste con nanotecnología y tamaño, forma y lo que sea, y luego ya recaes en tu material particular, ¿sí? En este caso, ZNFeO. Pues ahí, cuando llegas a eso, tienes que dar las propiedades de ese material. Este material es un polvo, es un líquido, es un gas, cuál es el gap que se conoce de este material, por ejemplo, cuál es no sé, la conductividad, no sé, cuáles son las propiedades físico-químicas de este material, ¿sí? Necesitas conocer, pues, las características de esto, ¿verdad? O sea, tú vas a sintetizar esto, tú vas a fabricar esto, y no por el hecho de mezclar óxido de hierro y óxido de zinc vas a tener eso. Tal vez vas a tener una mezcla muy bonita de óxido de hierro y óxido de zinc, pero no la espinela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a saber eso? Bueno, pues midiendo alguna de esas propiedades. En este caso, conductividad o lo que sea, ¿verdad? Se puede medir por métodos experimentales, pero también los puedes predecir por métodos teóricos, ¿verdad? Entonces, eh, estos cálculos ab inicio que se suponen vamos a hacer, ¿verdad? Es para de alguna manera irle moviendo a los átomos en el computador y ir viendo cómo se va moviendo el gap, ¿verdad? Y cotejándolo eso con las cuestiones experimentales que vamos sacando. ¿Ok? Listo. Eso sería ya mis apreciaciones totales ya de la presentación. Muy bonita presentación y felicidades por por el, el reconocimiento para el Congreso de Denver. Ok. Esos son mis comentarios. Chicos, Fausto, Andrés, Lidia. Pues a mí me gustó mucho tu presentación, la verdad. Se me hizo que la desarrollaste muy bien. Bye. Y nomás te quería preguntar, ya es que al final pusiste que ibas a obtener la densidad de estados, ¿era? Y las bandas electrónicas. Eso, ya sabes qué módulos usar en tu paquete. No, los que he usado son los que vienen por default en Quantum Expresso. Con Self-Consistent Plane Wave Functions. Pero, o sea, de las cosas que tú estabas diciendo en tu presentación, que nivel de teoría y todo eso, eso no lo he visto. Realmente no le sé. Ok. Sí, ahí hay una Es oportunidad que yo para que también quiero Fausto, sacarlos. ándale, para que Fausto se ayude, ¿verdad? De hecho, eso se trata los seminarios, ¿verdad? De que apoyemos. Miren, en las tesis, ya cuando hagan ustedes tesis de doctorado, no se crean que ustedes van a hacer 100% de las cosas de la tesis de doctorado. Siempre se necesita ayuda de alguien, ¿sí? Y obviamente, pues esa ayuda, pues se reconoce, ¿verdad?
como coautor en un artículo, etcétera. Lo que yo les quiero aconsejar, ¿verdad? Es que no piensen que tienen que hacer 100% el trabajo. O sea, tienen que ayudarse, ¿verdad? Tienen que saber apoyar y apoyarse, ¿sí? Y pedir apoyo, perdón, con las personas que más sepan de esas cosas, ¿verdad? Entonces, no da el tiempo para hacer todo, ¿ok? Entonces hay que pedir apoyo. Entonces ahí, si a Fausto le interesa estas cosas, bueno, le está interesando a Fausto estas cosas, Fausto, aquí no se usan las típicas bases gaussianas, las que estás usando tú, sino se usan ondas planas, lo dijo ahorita Ana. Pero básicamente, como ya sabes, Fausto, es una cuestión como de sintaxis. Ahí está. Como de sintaxis en la línea de comando, ¿verdad? Y nada más. Fausto, ¿me viste? Sí, Ok, te estoy escuchando. bueno, listo. A ver, no sé qué pasó con Andrés. Bueno, Andrés Lidia. dijo que tenía un compromiso, que se tenía que ir. Ah, bueno, ok, está bien. Lidia. Sí, pues nada más felicitarte también por tu beca, por eso del Congreso. Y a mí también me gustó mucho tu presentación, creo que está muy completa y justo mientras tú ibas mencionando, ¿no? Que voy a sintetizar este material y a mí me surgía la duda, pero ¿cómo va a estar la síntesis? ¿Qué va a ocupar y todo? Y ya después lo presentaste tú como de manera muy desarrollada y tal. Eso me pareció bastante bien. Y nada más, algo que tú mencionabas por ahí para evaluar las propiedades magnéticas del material, o sea, algo, era como una técnica que empezaba con VMS o algo así. O sea, ¿eso cómo se lleva a cabo? O sea, ¿es un equipo que tienen en el TEC o cómo es que lo vas a hacer? Es un equipo, no sé si lo tenga el TEC, eso no he preguntado, no he averiguado. No creo. No creo que lo tengamos. Hay que buscarlo en otra universidad, pero... A ver, pero contéstanos, Ana. Sí, básicamente no me sé al 100% cómo funciona el aparato, pero en general, la base, cómo funciona es que pones la muestra y se va generando un campo electromagnético alrededor, o sea, hay una bobina alrededor, a lo que he visto en fotos, genera un campo que va variando y pues se va viviendo cómo cambia la magnetización de la muestra, pues que tanto se alinea con el campo Ok. los espines o se desalinean, depende, porque tanto aumenta como disminuye y pues los puede alinear hacia un lado o a otro. Entonces se generan esas Ok. curvas de las sí, sí, las de las heces que presentan también la Ujú. histéresis. Sí, Ah, ok, muy bien. Sí, eso, pues es que como yo casi no conozco esa parte. Ajá. sí, yo tampoco conozco esos equipos, nunca estaba metido en cosas así como de esta magnetización, para eso le tenemos a Héctor que andaba ahí terminando de calificar viernes, está ahí, atorado en eso, pero pues de eso, ahí es donde entra en juego el tutor, ¿verdad? Ahí es donde el tutor tiene que mover, buscar y ya. Entonces yo me encargaré de buscar eso y llevar y mandar las muestras, ¿verdad? A donde sea. Pero me supongo que tal vez en Ensenada, ahí en el Centro de Nanotecnología de Ensenada, ahí seguro debe de haber. Mm, Ujú. O en la UNAM, ok. en el DF. Pero ahí lo buscamos. Y ahí es donde uno dice, pero, o sea, Muy la bien. verdad, necesitamos el apoyo de otra persona que nos ayude a hacer estas cosas, nosotros lo vamos a interpretar y todas las cosas, y las colaboraciones ahí va, ¿verdad? Por eso siempre en las presentaciones, no sé si han visto, ¿verdad? Que ponen al último agradecimiento y 50 sellos de no sé qué, no sé cuánto. Pues porque, como creen, o sea, nadie tiene un laboratorio completo, ¿verdad? Sí. Tienen que aprender a eso, ¿verdad? A que, eh, no sé, tal vez solo el MIT es autocompleto, ¿verdad? Pero todos necesitan así hacer cositas aparte. Bueno. Ok.
Bueno, pues creo que tenemos Eso es todo. todos, ¿verdad? Estamos de acuerdo que es una muy buena presentación, Ana. Felicidades otra vez. Muy bien estructurada. Tal vez a mi gusto ya muy, ya sabes, a veces muy exigente. Tal vez otro comparativo, aparte de Kumar, Abasain y Tegranian, tal vez algún otro. Total, ya sabes, la química que vamos a usar, ¿verdad? La composición química del material. Entonces, tal vez no necesites hablar sobre del grado de inversión. Tal vez necesites hablar algo así como más en general de esta estructura, ¿verdad? De esta ceolita. ¿Sí? Yo te subí no sé cuántos artículos de este material, creo, ¿verdad? Entonces ahí puedes agregar algo que tal vez pues el artículo no está hablando sobre el grado de inversión, pero está hablando algo importante del material, ¿sí? Para nuevamente que le empieces a dar más contexto, le empieces a dar así como más, ¿cómo sería la palabra? Más importancia al material en sí, ¿verdad? Porque pues nos quedamos con la idea de que va a ser óxido de hierro y zinc, pero no sé si a Lidia le quedó claro que esto se usa mucho en medicina, o se usa mucho en medicina, o se usa mucho en electrónica, en medio ambiente. Yo la verdad mm, no me quedó claro en dónde se usa más o se usaría más, ¿sí? O sea, y es porque en tu diálogo no lo supiste como recalcar miles de veces, ¿verdad? Que esto tiene que ir ahí, tienes que aprender pues en otras palabras, como les había dicho, como a vender, ¿verdad? Sí. Entonces, en esas diapositivas, desde la 11, en adelante, Kumar, Abasai, Tehranian, perdón, tal vez agregar una o dos más, no sé. ¿Sí? Aunque no hables del grado de inversión, pero sí hables del material. Y ya. Y por lo demás, todo bien. Bueno, con todas las cositas que te había comentado ahorita. ¿Sí? Ok, entonces, ahorita terminado, te envío esa fotografía, esa figura, perdón, y te quedo a deber la tarjeta del difractograma del material, en lo que me envíen de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues. Listo, chicos. ¿Algo más? Finalmente ya, para terminar, Lidia, Fausto. No, yo el lunes te hablo porque ando haciendo un examen toda la semana y todavía tengo el día de mañana. Entonces ya Ajá. para el lunes continuar Bueno, ok. con nuestros experimentos. Ok, bueno, entonces ya nos podemos así de acuerdo, pues a partir del miércoles. Desde ahí empezamos, ¿ok? Para que también. ¿Tú, Ana, ya Ok. terminaste? Sí, ya. Hoy, justamente. Bueno, ahorita, a las 8:03. Bueno, Sí. listo, ahorita mismo te califico, entonces ya esa tesis 1 y ya cerramos esto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Es bonito y no tan bonito, ¿verdad? Haber tenido el semestre así, alejados, ¿no? Nadie estaba acostumbrado a estas cosas, ¿verdad? Pero de alguna forma le dimos vuelta y hemos avanzado. No nos hemos detenido. Con Lidia hemos avanzado varias cosas en el laboratorio. Con Fausto le dimos vuelta completa a la tesis y hemos avanzado bastantísimo. Y con Ana, pues hemos como concretado básicamente, pues, lo que vamos a hacer. Y ya se fue, ¿cómo se llama? Andrés, pues terminamos su proyecto de ingeniería. Muy bien. Entonces, feo no haber estado como solíamos estar siempre, ¿verdad? De manera presencial, pero bonito en el sentido de que pues no paramos, ¿ok? Así que felicidades para todos, ahí estaba aplaudiendo Fausto. Felicidades Ana, felicidades Fausto, felicidades Lidia, muchas gracias por este semestre y demostrar que siempre podemos seguir adelante cuando se quiere, ¿ok? A usted, doctor, gracias. Bueno chicos, entonces Muchas descansen, que gracias a tengan un ti. bonito fin de semana. Hablamos en la semana que viene. Igualmente. Igualmente, Vale, bye bye. hasta luego, gracias. Bye bye. Gracias. Bye. Bye bye.